Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 31 de agosto, 22º domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 17 al 19 y del 28 al 29. Bueno, habría que aclarar que este libro del Eclesiástico no se encuentra en la Biblia protestante. Y en las versiones en las que se encuentra aparece también como Sirac o Sirácida, ¿no? En referencia al autor del libro. Muy bien, vamos entonces a ver qué nos dice el libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Podemos aquí hacer una pausa y eh, observar que el tema de este domingo es precisamente la humildad, la sencillez, que es opuesto al, al orgullo y al ensoberbecimiento. Y continúa. Muchos son los altivos e ilustres, pero él revela sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Bueno, aquí utiliza una figura de la naturaleza, ¿no? De la agricultura. La planta, cuando echa sus raíces, es difícil, ¿no? A menos que se la arranque. Dice, es una desgracia, ¿no? Del orgulloso y no tiene remedio. Bueno, esto desde el Antiguo Testamento. Un corazón prudente medita los proverbios. Un oído atento es el deseo del sabio. Nuevamente, eh, hace referencia a la sabiduría, ¿no? O sea, conecta la prudencia, la sencillez, la humildad con la sabiduría. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 67, cuyo responso es: Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Que podríamos utilizar el término para los humildes, para estar en concordancia con la temática. Los pobres, los humildes, los sencillos. Este es un salmo de alabanza y de acción de gracias, especialmente cuando hace referencia a los humildes, ¿no? A los que creen y a los que no tienen nada. Nos dice el salmista: los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen a su nombre. Su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada.
Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Aquí podríamos observar que hay una referencia a la era mesiánica. Los humildes, los pobres, los necesitados, que incluye las viudas, los huérfanos, los eh, enfermos, los tullidos, ¿no? Dice, padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. La santa morada de Dios en el Antiguo Testamento era el templo de Jerusalén, donde Dios, entre comillas, vivía, ¿no? Moraba. Sin embargo, la referencia mesiánica está aquí. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos, o sea, salva, ¿no?, a los cautivos y los enriquece. Aquí está nuevamente la referencia a los humildes, a los sencillos. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Hemos visto que es consuetudinario el uso del término, los sencillos, los pobres, los humildes, precisamente porque son los que creen y los que el Señor busca, ¿no? Bueno, vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 18 al 19 y del 22 al 24, parte A. Muy bien, nos dice entonces el autor de la carta a los Hebreos. Hermanos, no se han acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando. Bueno, esta es una referencia a, a la teofanía ¿no?, que sucedió en el Sinaí al realizarse la primera alianza, el Antiguo Testamento, pacto, ¿no?, o alianza, en la que se hizo eh, manifiesto, ¿no?, el poder de Dios, pero en forma eh, bastante estruendosa, por eso aquí dice, y los israelitas tuvieron miedo, ¿no? O sea, el miedo, el temor de Dios, que estaba hablando, estaba con Moisés y ellos también estaban escuchando, pero esto se eh, evidenció como un fenómeno natural, ¿no?, estruendoso. Por eso ellos rogaron que no continuase hablando, porque asociaron todo ese fenómeno natural en el monte Sinaí como la presencia de Dios. Bueno, ahora, ustedes se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miriadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscrito en el cielo, a Dios, pues de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús. En contraste con la primera alianza del Antiguo Testamento, entonces dice, ustedes ya se han acercado al monte Sión, al verdadero, ¿no?, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, que es precisamente el nuevo pueblo de Dios que entra y se acerca
a la iglesia que es universal, católica, para todas las naciones, ya no solamente para un solo pueblo. Y se han acercado, dice, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva. Aquí falta un término que el griego lo trae, la asamblea o la reunión festiva, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Aquí falta esa parte, ¿no? O sea, la asamblea que se traduce del griego como eclesia. Eclesia es la asamblea. Pero es importante porque es precisamente a los que entran en la iglesia, ¿no? Se acercan a la iglesia y la iglesia como reino de Dios en la tierra ya empiezan a degustar del, del gozo del Señor, ¿no? Que se da aquí, por ejemplo, en la Santa Misa, en la comunión eucarística, ¿no? El banquete que se realiza en el cielo, en la liturgia celestial. Entonces, todo esto precisamente está anunciando eh, el libro de los Hebreos que esto ya es un hecho. La asamblea festiva, la iglesia de los primogénitos, los primeros eh, cristianos, ¿no? Que entran tanto del judaísmo como del gentilismo, perdón, de la gentilidad, ¿no? O de los paganos. Y obviamente se acercan a los ángeles, dice, ¿no? También. A las almas de los justos que han llegado a la perfección, o sea, a los que ya están en el cielo gozando de la presencia divina. Y termina diciendo, y al mediador de la nueva alianza, a Jesús. Se acercan a Jesús. De hecho, hacen parte de él, ¿no? De Jesús, el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y del 7 al 14. Tenemos el título temático, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, para relacionar la temática de la humildad. Nos dice entonces San Lucas. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando, como era de costumbre, ¿no? Los fariseos siempre estaban al acecho y tal vez lo invitaron para precisamente eh, espiarlo y ver en qué caía, qué cosas decía, qué cosas hacía para poderlo acusar. Bueno, y continúa. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que los convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Que es un ejemplo de la humildad, ¿no? De la prudencia, de la sencillez, el sentarse de último, como en el caso de este invitado, ¿no? Que el señor que lo invitó lo hizo pasar arriba, ¿no? Entonces quedó muy bien, enaltecido.
Y por eso eh, dice el Señor enseguida, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También podemos decir al respecto, observando el uso de, de la humildad, ¿no? Que es opuesto al orgullo, a la soberbia, a la pretensión. Y es que, eh, así como en el caso, en la historia, la parábola del fariseo en el templo y el publicano en el templo, ¿no? El que se humilló se consideró pecador, salió justificado, y no el fariseo. Y dijo al que lo había invitado. Bueno, aquí se refiere al que invita, al anfitrión, al que ha organizado esta fiesta, ¿no? Después de haber eh, explicado la parábola. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Bueno, por eso aquí sería importante también como el colofón, ¿no? De eh, cuando una persona que no puede responder porque es pobre, humilde, necesitada, enferma, y se le hace un agasajo, ¿no? Según el ejemplo que da el Señor Jesús. Es bienvenido el Dios le pague, como tenemos nosotros, ¿no? El dicho, o las gracias, pero el Dios le pague o el Dios te pague es precisamente lo que dice el Señor aquí, te pagarán en la resurrección de los justos. Mucho mejor, ¿no? Que pague Dios esa obra de caridad que se puede hacer con una persona humilde, ¿no? Que no tiene cómo corresponder. Haberse pagado con un familiar o una persona rica que lo va a invitar. O sea, va a pagar con una invitación por la que se ha hecho. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.